Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en su programa Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares y su servidora, la doctora Elisa Cobas. El día de hoy, doctor, con el tema el impacto del tabaco en la salud. Muy buenos días, Elisa. ¿Cómo amaneciste? Bastante bien, gracias a Dios, bien. doctor. Aquí estamos nuevamente con este programa que es parte del proceso educativo, que nos interesa ayudar a nuestra gente, pues a ver las implicaciones que hay con los problemas de salud. Esperamos que nos hagan un poquito de caso con esto del tabaquismo, que es uno de los vicios pues muy arraigados en la población. Vamos a dar algunas pequeñas estadísticas, por ejemplo, doctor. Para empezar, este es un verdadero problema, es uno de los problemas más grandes que presentamos en la salud pública. ¿Sí? ¿Por qué? Pues simplemente porque mata hasta la mitad de sus consumidores. Para que nos demos una idea, estamos hablando que más de 7 millones de personas mueren al año con relación al consumo del tabaco, de las cuales aproximadamente 1 millón de ellos son de fumadores, de no fumadores, es decir, aquellos que están expuestos al humo ajeno del cigarro. Se sabe que además cuenta o contiene más de 4.000 productos químicos, de los cuales al menos 250 de estos son nocivos y hay entre 50 y 70 que pueden causar cáncer. ¿Sí? Usted podría decir inclusive cuáles son todas las enfermedades relacionadas al cáncer, al consumo del tabaco. Bueno, algunas. Ok. Pues es importante también mencionar la legislación que hay, Elisa, la que hay esa de no permitir estar fumando en los lugares donde hay una aglomeración de personas, ¿no? Por ejemplo, en los restaurantes, cosas así. Pero también es notable que, bueno, en relación a eso, que hasta se defienden los meseros y todo eso, ¿te acuerdas? Claro, en cada uno de los lugares en los que las personas están en un restaurante, hay secciones en donde se supone que es 100% libre de humo. Digo, hasta dónde llega el vicio que no vamos a esos sitios porque no nos dejan fumar. Así es. Entonces, pero lo que no sabemos es la gran cantidad de padecimientos que acarrea este vicio. Vamos a decir vicio porque es un vicio, ¿eh? La persona está dominada por una sustancia que trae el tabaco que se llama nicotina, y entonces son personas que no pueden estar sin esa sustancia adentro de su cuerpo. Por eso la están metiendo constantemente con la inhalación del humo de tabaco. Entonces, por eso también es importante el número de personas que se contaminan con el humo del tabaco aunque no fumen y están cerca de un fumador, ¿no? Por eso muchas personas hasta los he visto que son respetuosos y se salen a fumar afuera. Bueno, pero eso aún así genera unos verdaderos problemas. Sí. Pero platicábamos ahorita, bien. Perdón. Bueno, iba a decir las enfermedades, pero adelante. No, adelante. Bien, entonces estábamos diciendo las las enfermedades que acarrea. Desafortunadamente las que provoca son irreversibles, quiero que sepas. O sea, el humo de tabaco irrita tanto las vías respiratorias que provoca enfermedades severas como son la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, que es un atrapamiento excesivo de aire en el sujeto, y las complicaciones derivadas de la dificultad que tiene la sangre para circular en el pulmón y en todo el cuerpo. Por ejemplo, la hipertensión arterial también se relaciona con eso, la hipertensión pulmonar, y sobre todo los cánceres. Independientemente del mal aliento también, que no es una enfermedad. No, inclusive hay gente que se le ponen amarillos los dientes de tanto fumar. Y ¿no? Los bigotes. Y los dedos. Los dedos quemados. Las uñas. Bueno, esas son cosas que a lo mejor no matan, pero denotan a un sujeto gran fumador. Bueno, entre los distintos tipos de cánceres que existen por la relación del consumo con el cigarro, estaríamos hablando de aquellos como el cáncer de laringe, de orolaringe, faringe, vejiga, boca, esófago, hígado,
vías biliares, estómago, entre otros. Se te olvida el de pulmón. ¿Que es el principal? Que es el principal. Todos estos tumores se ha mencionado que hay una relación entre el hábito del tabaco y su aparición. Entonces, no nada más es en el pulmón donde origina problemas el tabaquismo, o sea, también lo hace, digamos, o le decimos a nivel sistémico, pues a nivel de todo el cuerpo, donde provoca o desencadena o propicia esas enfermedades, esos tipos de cáncer, ¿no? Tan lejanos como por ejemplo, como es el de la vejiga. Entonces sabemos hoy que el hecho de fumar, el hecho de estar con el tabaquismo, la principal sustancia es la nicotina, la que hace que el sujeto se haga dependiente del hábito, o sea, del cigarrillo, o de la pipa, del puro, de mascarlo, de untárselo, de lo que sea, ¿no? Es la causante de eso. Pero al encender el cigarrillo generamos una multitud de sustancias químicas que nos hacen daño en nuestro organismo. A través del proceso de la combustión. Así es. Con el CO2 generado. Bueno, no existe un nivel seguro de exposición al humo. De hecho, el humo ajeno es la causa de distintos trastornos cardiovasculares y respiratorios. Y hay algo bien interesante o muy difícil que también tenemos que expresar, es que causa problemas en las mujeres embarazadas y en los niños. Sí, sobre todo las embarazadas, que, bueno, los niños también pues merecen todo nuestro respeto. Y más también un niño que apenas está en formación adentro de su madre. Provoca, nosotros le llamamos un hipodesarrollo, o niños prematuros, o con bajo peso. Y esto es tan importante como que al nacer con un bajo peso, naces en desventaja. O sea, tienes un rango de situaciones que deberías de dominarlas cuando naces, cuando tienes un peso normal. Pues simplemente el hábito de, bueno, el reflejo de la succión, de mamar, es un rasgo de madurez fetal que es bien importante. Entonces, hay una serie de reflejos que se dan hasta que el feto o el niño, pues digámosle, está desarrollado por completo. Si no se desarrolla por completo, pues tiene muchos defectos. Quiero mencionarles, o sea, estamos tratando el tema del impacto del tabaco en la salud, algo que es muy fuerte porque donde quiera nos encontramos gente fumando, colegas, amigos, hermanos, familiares, y con cantidad de problemas de salud como los que hemos mencionado relacionados a cuestiones cardíacas, a cuestiones pulmonares, y muy fuertemente con lo que estamos expresando en nuestro programa de Contra el Cáncer, relacionado a más de 15 tipos de cánceres diferentes. En la actualidad, el consumo del tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo. Fíjense la palabra evitable. Es decir, que es por nuestros hábitos, por la forma en la que nosotros hacemos las cosas, que si nosotros lo prevenimos o lo eliminamos de cada uno de nosotros, podríamos reducir esa situación de la principal causa de muerte evitable en todo el mundo, ¿sí? Ningún otro producto es tan peligroso ni mata a tantas personas. Sí, es importante eso que estás mencionando, porque si sucediera el milagro de que nos quitáramos el hábito del tabaco, todos los que estamos metidos en él, se reducía bastante, hasta un 20%, hasta quedar 20% de casos de cáncer. De casos de cáncer, de esos que mencionaste, porque todos esos tienen una relación o relacionados con el hábito, con estar fumando, ¿verdad? Entonces tendríamos mucho donde... Muy bien. Estamos bromeando porque estoy viendo que mi colega ya nos levantó aquí, que ya quiere que casi vaya a corte. Antes de irnos a corte, quisiera expresarles que se estima que en el año 2020 el tabaco será la causa de muerte del 12% de la población mundial. 12% de la población mundial. Y que esto representa más que todas las muertes causadas por SIDA,
por tuberculosis, por mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto. Fíjense de lo que estamos hablando: accidentes, homicidios, suicidios, mortalidad materna, tuberculosis, SIDA, etc. Es decir, el hábito del consumo del tabaco genera el 12%, o estará, que ya estamos a un año, de todas las muertes a nivel mundial. Muy bien. No. En el siguiente espacio vamos a extendernos en esta temática. Bien, estamos de vuelta en su programa Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares y su servidora, la doctora Elisa Cobas. Les recordamos que pueden encontrar ustedes videos de estos programas que hemos hecho contra el cáncer en nuestro canal de YouTube, que lleva como nombre Contra el Cáncer, doctor Alberto Mijares o doctor Elisa Cobas. Así lo podrán encontrar fácilmente. Y a los que están relacionados con nosotros en la página de Contra el Cáncer, también lo tenemos o hemos empezado a subir algunos de estos videos. También se puede comunicar con nosotros al teléfono 81 82 83 02 81 82 83 02 43. 0242. 0342, perdón. 0342. Ni el teléfono me lo sé. Es 81 82 80 0342. Una disculpa por esta falla. Doctor, estamos hablando del concepto del impacto del tabaco en la salud. Algo que me gustaría a mí mencionar es cómo se encuentra o en qué etapa la gente empieza a fumar. Y algo que vi de estadísticas es que el 10% de los fumadores comienzan su hábito entre los 11 años, antes de los 11 años de edad. 10% de nuestros niños, diríamos así, el 10% de la gente que fuma viene de niños, 11 años de edad. El 50% lo hace entre los 15 y los 17 años de edad. Y esto es que 6 de cada 10 prueban cigarros antes de obtener la mayoría de edad. O el poder económico para comprarlos, Elisa. Pues yo no sé si tengan el poder económico, pero algo que yo observo también es que muchas veces no es cuestión del poder económico, en especial con los niños. Lo que me ha tocado ver es que los papás fuman. Y entonces el niño quiere probar o experimentar porque ve al papá fumar y ve con qué deleite lo fuma o con qué frecuencia lo fuma, con qué forma lo fuma, que el niño quiere experimentar también. Le roba los cigarros al papá. ¿Usted cree que no? Más grave aún es que le venden cigarros a menores de edad. Eso es sumamente grave. Bueno, esperemos que realmente no los cuidamos. Que la gente por tratar de vender no haga eso, ¿verdad? Pero la juventud, el hábito del tabaco en la juventud predispone la aparición de enfermedades en una etapa muy temprana de su vida. Esto es lo que afirman especialistas de lo que puede suceder. Ya platicó usted las cuestiones de las mujeres con embarazadas, que esa es otra cuestión que no dejan muchas. Me ha tocado ver mujeres embarazadas fumando en diferentes lugares. ¿En qué estará o por qué será que los muchachos empiezan a fumar? Bueno, las muchachas también. ¿Será porque ven a sus padres? Bueno, la realidad hay influencia también entre los amigos. Hay una tendencia de decirte ves que el amiguito te empieza a inducir y los demás quieren probar y experimentar, ¿sí? Esa es una forma. Se sienten adultos. Pues es jugar al adulto, puede ser jugar al adulto. Por otro lado también, aunque ya no hay tanta influencia de mercadotecnia en la televisión como lo hubo en la época de los 70s, que realmente si usted observa en la época de los 70 todas las películas, en las películas mexicanas usted veía a la gente fumando, era parte de estatus. El que fumaba era mostrar que tenía cierto grado de estatus la persona. Ajá. También hace poquito leí un artículo de cuando desaparecieron la publicidad de los cigarros en las revistas médicas, Elisa. Okay. También ahí venían. También venían incluidas. Sí. Y a raíz de lo que estaba recordando de la Organización Mundial de la Salud, de sus acuerdos, se acabaron, o sea, se dieron pasos gigantes en lo que me recordabas hace rato detrás del micrófono. Sí, en el año 2003 fue un día, o se consideró un día histórico por la salud pública mundial, ya que se
se consideró en una de las asambleas, una de la Asamblea Mundial de la Salud, donde se reúnen más de 192 estados miembros de la OMS, adoptaron por unanimidad el convenio marco relacionado en el control del tabaco, ¿verdad? Y este convenio pues es un instrumento jurídico a nivel mundial para tratar de reducir las defunciones y enfermedades relacionadas al tabaco. Y de ahí se derivan cantidad de regulaciones, eventos que hemos tenido, como en el caso nuestro en México y en muchos otros países donde se prohíbe fumar en lugares cerrados. Sin embargo, aún tú llegas, como decía hace rato el doctor, a restaurantes y te dicen esta zona es para fumar, esta zona es para no fumar. Solamente debe de haber espacios externos para fumar, pero no dentro de las mismas áreas. Hay que respetar la libertad de los que se quieren suicidar, ¿no? Bueno, la realidad es... Es algo, pues, fue como de una novela de Saramago, ¿no? Algo surrealista que le dicen, ¿no? O algo que no checa con la realidad. Lo que es cierto también es que los distintos países han aumentado los impuestos a la venta de los cigarrillos. Y en algunos de ellos, pues notamos que o no se aplican bien o no se completa esos aumentos de impuestos a esos cigarros para atender a la gran carga de enfermos que tenemos por este vicio. Es decir, el gobierno y también las personas privadas, particulares, gastan enormes cantidades de dinero para atenderse las enfermedades que nos hemos provocado. Es decir, es enorme el gasto que hacen los hospitales gubernamentales, que es en los que yo puedo referirme, en relación a las personas internadas porque tienen una bronquitis, porque tienen un enfisema, porque tienen un infarto de su corazón, es decir, porque tienen ese vicio y se han enfermado por él. Es enorme la cantidad de dinero que gastamos. Y la cantidad de vidas que se pierden, pues ya las mencionaste, son bastantes. Investigando un poquito, doctor, vamos a hacer un análisis de esto, porque sí considero que es una cuestión de por qué el individuo, aún sabiendo que esto es muy dañino, lo sigue consumiendo. Vamos a manejar un poquito de los números. Fíjense, en Estados Unidos, en el año 2016, las tabacaleras destinaron $1 millón en publicidad por hora, señores. $1 millón en publicidad por hora. Para darnos una idea de la magnitud, eso lo pueden calcular, multiplícanlo por 24 horas al día más 365 días al año. Las 4 principales o compañías más grandes de tabacaleras en Estados Unidos representan, para darnos también una idea, el 3.6% del PIB de ese país. Estos datos son estadísticas del año 2016 aproximadamente, ¿sí? Estamos hablando que una tabacalera genera, en el 2016 generaron más de 117 mil millones de dólares. Entonces esto es un verdadero negocio, un negocio que de alguna manera, como usted lo expresaba muy bien, hay un impuesto que se paga altísimo, pero hay una falta de concientización de nuestra gente del problema de que el tabaco te hace un daño de muerte, te genera un problema de muerte. ¿Por qué? Porque es lento el proceso, señores, porque esto no se ve cuando usted tiene 15 años, pero lo quiero ver cuando tenga 60 años, lo quiero ver cuando tenga 70 u 80 años. En cada uno de esos casos, el detrimento de la salud, ya sea en cuestiones de isquemias cerebrales, en cuestiones de pulmón, en cuestiones de neumonía, etc. Es enorme la cantidad y lo que se ganan las tabacaleras. Es negocio, doctor. Es un negocio relacionado con la gente que está dispuesta a sentir ese placer momentáneo, como usted lo expresó, de que te quita, y no voy a tocar ahorita el caso, he escuchado a mis sobrinas inclusive, dicen, es que si dejo de fumar engordo, es que si dejo de fumar me deprimo, es que si dejo de fumar, ese tipo de situaciones que son, desde mi perspectiva,
pues falsas. Y si fueran ciertas, pues mejor póngase a hacer ejercicio. Yo quisiera mostrar un caso que me ha tocado vivir personalmente, doctor, con mi familia, y es el caso de mi papá. En cada una de las situaciones a veces me gusta narrar este tipo de casos porque mi papá empezó a fumar muy joven, ¿sí? Yo creo que desde él sale de su casa muy joven a trabajar, y yo creo que para los 13 años mi papá ya estaba fumando, probablemente. Él me decía que después de mi madre su siguiente pasión era el cigarrillo, era fumar, era un deleite para él el fumar. Hace aproximadamente 14 años, en enero, en estas fechas, un 1 de enero, a las 10 de la mañana, y no se me olvida, tuvimos que mi padre medio se nos desmayaba y no sabíamos qué era. Y él buscaba un cigarro. Mi papá hacía ejercicio todos los días en la mañana, salía primero a correr. Por mucho tiempo, muchos años, él estuvo corriendo. Terminando de correr, así con los pulmones al oxígeno, con todo lo que da, se aventaba un cigarrillo. ¿Qué pasó en eso hace 14 años, en un 1 de diciembre, que él empezó a sentirse mareado? Estaba toda la familia congregada, pues era fin de año, y eran las 10 de la mañana del día 1, donde no vas a encontrar ni un médico en ningún lado, ninguna cosa que te puedan atender a menos que sea altamente de urgencias, y donde mi papá se empieza medio a desvanecer. Y empezamos a tener problemas porque no veíamos qué podía suceder. Lo llevamos al hospital más cercano en el pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama San Buenaventura, y saludo a toda mi gente de aquellas tierras que sé que me escuchan en diferentes lados porque a través de las redes nos hemos contactado. Pero resulta que en ese entonces mi padre tiene la situación, y cuando llegamos con el doctor vemos que papá no reacciona, se nos hizo duro, empezaba a babear, empezaba a tener un conjunto de problemas adicionales. Y el médico que lo quiso atender pues no supo qué hacer, nos lo despachó al Seguro Social. En el Seguro Social no supieron qué hacer, no había quien lo atendiera, y tuvimos que llegar hasta Monclova a un hospital privado, donde no había ningún médico. Y el tiempo corría, nosotros llorábamos, nosotros gritábamos, no sabíamos ni qué hacer. El histerismo total y mi padre muriéndose. Llegó de repente un médico, mi papá se empezó a poner morado en todo ese proceso. Llegó una de las personas, uno de los asistentes médicos en lo que llegaba nuestro médico oficial, llega y le aplica oxígeno. Y en ese proceso de aplicarle oxígeno, mi padre reacciona. Y empieza a reaccionar. Para cuando el médico llegó, mi padre aparentemente no tenía nada. El médico ya cuando lo ve, nosotros asustados, vivimos un proceso de aproximadamente 1 hora y media. En el transcurso de San Buenaventura, Monclova, mi padre casi muere. Hubo un lapso en el que nosotros lo vimos que él se desvanece, yo no sé si se desmaya, qué fue lo que pasó, y sentimos que se había muerto. El diagnóstico, isquemia cerebral. Ahorita regresando, en unos minutos estaremos mencionando que está relacionado a ese concepto de isquemia cerebral, y cómo fue que mi padre hizo un giro drástico en su forma de consumir los cigarrillos. Les recuerdo que estamos con el doctor Alberto Mijares y la doctora Elisa Cobas, y que pueden comunicarse con nosotros al 81 82 80 03 42. Regresamos. Bueno, estamos de regreso en su programa Contra el Cáncer. El tema del día de hoy, el impacto del tabaco en la salud. Este programa está dirigido por el doctor Alberto Mijares y su servidora, la doctora Elisa Cobas. Les recuerdo, esperamos que se comuniquen con nosotros a alberto@oncologomijares.com.mx o al WhatsApp directamente al 81 82 80 03 42. Les estaba comentando, doctor, en la plática que decía de ese acontecimiento que me tocó vivir con mi padre. Él tendría aproximadamente unos 65 años, corría perfectamente, hacía ejercicio, hacía todo, era un hombre con un dinamismo tremendo. Y pues se nos presentó esa situación, una isquemia, el diagnóstico fue una isquemia cerebral, que desde el punto de vista médico es un paso antes de que te dé una embolia. Así es, sí. Eso fue lo que nos dijeron. Le dio miedo. La realidad, papá, a los que nos dio miedo fue a todos nosotros, a porque usted hubiera visto cómo estaba la familia, o sea, fue un caos, sobre todo porque no encuentras un médico, no sabes qué tiene, uno no está preparado. Uno no conoce qué cosas suceden para que te dé ese tipo de situaciones. Recuerdo claramente que mi papá decía, denme un cigarro, con eso se me quita. Fueron sus últimas palabras, porque yo creo que donde él aspiraba, él trataba de inhalar oxígeno o algo por el estilo. El chiste, señores, para resumir esto, es comentarles, el médico le dijo, usted fuma un cigarro más y se muere. Ese día
dejó de fumar. Tomó 55 años en su vida fumando y le dijeron, se muere. Entonces mi padre toma la decisión y créanme que es admirable, por un lado admirable. Lo que me cuestiono hasta el día de hoy es por qué no lo pudo dejar antes, por qué no fue capaz de aventar ese mugrero que genera tanto daño. No había tenido no había tenido enfrentamiento con la muerte en la forma en la que lo tuvo. Ese acto. Entonces, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta llegar a un momento en el que casi ves la muerte para tomar una decisión tan drástica, decir, dejo de fumar? Y esto es un consejo para los jóvenes, o sea, no se esperen, no busquen, que realmente no les va a pasar. Pueda que sí. Estamos hablando que la mitad de la gente, la mitad de los que fuman, tienen un problema en su vejez relacionado a problemas de la salud. Y uno de ellos, doctor, es el cáncer de pulmón. Bien, habíamos dicho también en programas previos que era importante llevar una vida saludable. Así es. Dejar el tabaco, dejar el alcohol. Bueno, el alcohol habíamos dicho que hay que dejarlo. En la próxima hablaremos de su copa y verá que hay que dejarlo. Dijiste que el grupo de las señoras de Guadalajara estaban de acuerdo. No, si ya se pusieron, ya se dijeron hasta que son el club de la uva. Entonces, estamos en un verdadero conflicto. Bueno, entonces regresando al tema, tenemos que, pues es difícil llevar una vida saludable. Pero no imposible. Hay que intentarlo. En relación a los cánceres que produce o que propicia el tabaco o que inicia, ya los mencionaste, Elisa, está pues todos los del área de la cabeza y el cuello, así le llamamos nosotros en forma general a los de la boca, los labios, la lengua, la orofaringe, la nasofaringe, todas esas zonas. Y mencionaste lo desde el páncreas, la vejiga, el ovario, el cervicuterino y una serie de cánceres que han estado relacionados con esto. El peor de ellos, quizá, bueno, todos los cánceres son malos, ¿no? Son peores, pero me refiero al que está más avecindado, pues, al que está más relacionado, conectado con el tabaco, es el cáncer de pulmón. Este tipo de cáncer, así como lo mencionamos hace rato, podría desaparecer de la numeralia que tenemos de él. Él es el primer cáncer de todo el mundo, el número 1, y es el número 1 en muertes. Todavía no podemos dominarlo un poco. Es un cáncer que origina más de 2 millones de personas que fallecen por año. Este 2018 fallecieron una cantidad un poco más que esa. Digo que les dio cáncer, pero murieron casi 1.800.000. O sea, nos sobreviven muy pocos. ¿Por qué es esto así? Porque habitualmente la persona que tiene un cáncer de pulmón tiene, aparte del cáncer, otra serie de enfermedades que fueron provocadas por el tabaco. Es decir, es una persona que es muy precaria en su función pulmonar, en su función cardiovascular. No puede tolerar una cirugía, no puede tolerar una serie de cosas. Y para colmo, la edad promedio de estos sujetos anda por ahí de los 65 años. Entonces, un organismo que vino intoxicándose con nicotina, con tabaco, desde los 14 años, 12 años hasta ahorita, es natural y lógico que no tenga muchas capacidades con él. Entonces, este cáncer de pulmón es el más frecuente, es el asesino principal de todos los cánceres. Y lo más notable de esto, como lo hemos venido mencionando aquí, es que si se abandonase el hábito del tabaquismo, la cantidad de casos de cáncer de pulmón bajaría por ahí de 10 a 15%. Es decir, hay pues casos de cáncer de pulmón no relacionadas al tabaco, sí, y nos quedarían quizá nada más esos, o los de la polución normal que hay en las ciudades, ¿verdad? Los humos y todas esas cosas que andan en el ambiente, pero ya no obligados por
la fumadera, pues, ¿no? Entonces, es uno de los principales asesinos, yo creo que es el principal, según revisamos las estadísticas, más de 2 millones de casos por cada año, es mucho. Y 7 millones en global con todas las enfermedades combinadas. Así es, sí. Entonces, el tabaco en sí, pues, es el gran asesino de los seres humanos que tienen este hábito. Por otro lado, también, perdón que lo interrumpa, doctor, podemos decir que también se ha hecho un trabajo por parte, de manera obligatoria, por parte de las personas, de las empresas del tabaco, donde también ellos exponen y te especifican claramente, si usted agarra una cajetilla de cigarros, en la cajetilla de cigarros se va a encontrar ahí una persona enferma, qué es lo que le pasa en la garganta, que es un niño todo lleno de tubos o ductos donde lo están tratando, una persona enferma, o cuáles son los padecimientos, te lo ponen físicamente en la cajetilla. La primera vez que me tocó a mí verlo fue ya más o menos como en el 2004, estando en Australia. Iba con un grupo de jóvenes, andábamos con colegas viendo por aquellos rumbos y me mostraron eso y pues les llamaba mucho la atención, porque todavía no llegaba, creo, por estos rumbos. Pero nos llamaba la atención y lo único que hace uno es verlo y lo haces para un lado, lo rompes porque es en la cajetilla exactamente donde viene la imagen o figura del daño que te puede generar el tabaco. Eso lo viven ahorita la mayoría de nuestros jóvenes, lo ven y lo siguen haciendo. O sea, no va, sí, qué interesante, no pasa nada. Y crees que no pasa nada, cuando en realidad sí pasa. O sea, no hacen caso. No hacen caso, porque la realidad es que cuando tú eres joven, pues crees que el mundo no te va a pasar nada, pero la factura se cobra a través del tiempo. Ajá. Hay que intentar dejar el tabaco. No hay formas de pues apoyos psicológicos, de grupos, cosas así. Hay que intentarlos, pero te fijas cómo no hay grupos que apoyen a los que ¿Usted fuman. quiere unos cigarreros anónimos? Se te echas unas copas y dices, vamos a echarnos un cigarrito acá afuera o donde sea, en lugar de irlo evitando. No existen esos grupos entre estos sujetos, entre estas personas viciosas. Entonces, los apoyos que debe de haber, el principal, creo yo, aunque se asusten, Elisa, es esta descripción que vamos a hacer del cáncer de pulmón. Porque es verdaderamente lamentable cuando ve uno una persona con una enfermedad como estas. Todavía las enfermedades cardiovasculares, muchas de ellas tienen más o menos buen control. Por ejemplo, un infarto, pues sí puede ser que lo podamos más o menos controlar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un evento vascular cerebral como el que le iba a pasar a tu papá, es verdaderamente doloroso el hecho de tener una persona paralítica o hemipléjica, le decimos, ¿verdad? Tiene paralizada la mitad del cuerpo. Y muchos de ellos así se quedan ya para siempre o recuperan muy poco. Entonces, es preciso hablar de esas cosas para ver si las personas agarran conciencia y pudieran ayudarse a sí mismas pues a dejar el hábito. Así es. ¿No? Bueno, yo lo que les puedo decir es que mi padre, gracias a Dios, en aquel entonces no tuvo aparentemente secuelas. Él quedó sano después de una recuperación rapidísima, podríamos decirlo así, pero tuvo la experiencia de haber tenido ese contacto tan cerca con la muerte, que le sirvió de experiencia y que gracias a Dios pudimos seguirlo disfrutando hasta el día de hoy, que ya tiene otro tipo de problemas, pero pudimos disfrutar de mi padre todos esos años, 14 años, tranquilamente, donde él dejó de fumar, ¿verdad? Y pues ahorita ya por su edad hay otro tipo de situaciones. Quisiéramos continuar con esta parte, doctor. Estamos a punto de un break. Les comento que están en su programa de Contra el Cáncer, dirigido por el doctor Alberto Mijares, experto como oncólogo y radiooncólogo con ustedes. Regresamos en unos minutos. Estamos regresando a su programa Contra el Cáncer, con el tema el impacto del tabaco en la salud. Este programa lo dirige el doctor Alberto Mijares y su servidora, la doctora Elisa Cobas. Platicábamos ahorita, doctor, de la situación con la juventud también. Yo quisiera expresar, ahí encontré unos datos de que dicen
Bueno, si un joven consume entre 1 y 5 cigarros, se considera que es tabaquismo leve. Si está entre 6 y 15 cigarrillos, es moderado, y mayor de 16 es severo. Esta combinación lo que permite es para ver cuánta es la dependencia del trabajo, ¿verdad? Si es de tipo físico, si es de tipo psicológico, si es una combinación de los dos. Es decir, cómo ayudo a estas personas a eliminar el consumo del tabaco, perdón. ¿Sí? Algunos lo hacen. La pregunta que yo me hacía ahorita es, bueno, ¿y por qué la gente fuma? ¿Cuál es la razón del fumar? Pues no. Pues me imagino que es sentirse, pues, viril, ¿no? Es un rasgo de... Bueno, en el caso de la mujer. Pues de elegancia, ¿no? Bueno, probablemente así lo estén viendo las jovencitas ahorita. No sé en qué está. No soy psicólogo ni he leído mucho de eso. Lo único que sé es que el tabaco hace daño y que hay que dejarlo. Ya les dijimos las enfermedades que provoca. Pero ¿por qué fumen? A lo mejor es por el ejemplo que ven en sus padres. Puede ser. El ejemplo de la pandilla, los amigos. El hecho de demostrar que ya es adulto, o que se siente como un adulto, o que se le hace que se ve elegante, o que el amigo fume y se ve bien, él. Y lo quieres imitar. Y, sí, por imitación y esas cosas. El asunto es que una vez iniciado, la nicotina hace su trabajo. Así para ponerme bien técnico como médico, ¿no? La nicotina hace su trabajo, llega al sistema nervioso central y allí empieza su trabajo para hacer que el sujeto sea dependiente de ella. Es decir, ya no puede dejarlo. Todos los días su cuerpo le pide más nicotina y él tiene que prender un cigarrillo, ¿no? Y empieza a fumar otra vez en forma inconsciente, o a lo mejor hacen la conciencia nomás cuando ya se acabó la cajetilla y hay que comprar otra, ¿no? Pero es donde empieza su dependencia, y ya va a ser muy difícil que la deje, sobre todo si no identifica, o él o las personas de su alrededor no identifican el por qué el sujeto está metido en un vicio de esos, porque aparentemente lo toleramos ese vicio, ¿eh? O sea, es permitido. Sí, es algo normal en estas fechas. Y como decías hace rato, las mujeres ahora casi ya son más que los hombres. De hecho, ya es igual o mayor el consumo de las mujeres, y es en la propaganda o en la forma en la que se maneja el cómo comunicarse, está muy centrado ahorita en la mujer, ¿verdad? Porque es la que ha tenido la tendencia a la alta. Ahorita usted hablaba de la nicotina, doctor, que es el ingrediente que produce el efecto de que la gente quiere continuar, pero contiene unos químicos muy fuertes. Les voy a mencionar algunos que encontrados en el humo del tabaco, que son el ácido cianhídrico, el plomo, el arsénico, el amoníaco, el benceno, el monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, elementos radiactivos como el uranio, cosas que te puedes encontrar eso. Muchas de esas sustancias, como usted sabe, pues son causantes del cáncer. De hecho, la nicotina es la que lo hace el sujeto que esté prendiendo los cigarros. Y las que intervienen en la génesis del cáncer y de otras enfermedades son esas sustancias restantes que dices. ¿Sí? Esas sustancias son las que andan provocando la alteración celular, la alteración en el ADN, y son las que originan las enfermedades en sí, no tanto la nicotina. La nicotina te provoca la dependencia, ¿sí? Por esa razón a veces damos algunos medicamentos como chicles, para calmarse, pastillas, contienen nicotina, esas. Y aquí entraríamos también a los famosos cigarros electrónicos, ¿cómo sí les llaman? Cigarros eléctricos. Pero quisiera mencionar una de las razones. Fíjense, ahorita les dije materiales radiactivos, y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y esto dónde? Se encuentran en las hojas del tabaco, ¿sí? Usadas para hacer estos cigarrillos, o los cigarros, como se llaman. Estos materiales, dices tú, bueno, ¿de dónde provienen? Provienen de la tierra y de los fertilizantes usados
en el crecimiento de las plantas de tabaco. Entonces, eso es bien importante, porque uno dice, no hombre, esto es falso, ¿de dónde proviene? También tiene mucho que ver los fertilizantes que se usan en la tierra, el tratamiento, o simplemente cómo manejas o revuelves la tierra, y es por eso que encuentras muchos de este tipo, que son carcinógenos. Ajá. Para los oncólogos, cuando empezamos a estudiar más las células de los cánceres de pulmón, nos dimos cuenta que es uno de los tumores que más alteraciones genéticas tiene. Es decir, tiene una alteración enorme en los códigos genéticos. Pensamos que son por todas estas sustancias, estas que estamos mencionando, y que le alteran pues sí, la estructura del ADN de los cánceres de pulmón. Entonces, eso es importante para que vean la trascendencia que tiene el hecho de fumarse un cigarrillo. Cuánto no lo estamos comiendo, cuánto no estamos dañándonos en esas sustancias. Volvemos a caer en el problema de que todos queremos estar sanos, saludables, y sin embargo hacemos o generamos hábitos que nos hacen dependientes. Ahorita, por ejemplo, hablábamos de los cigarrillos, son los cigarrillos electrónicos. El que te vende el cigarrillo electrónico es el mismo que vende el cigarro normal. Son las mismas empresas en la mayoría de los casos, y que están diseñados para suministrar a veces nicotina, o a menudo afirman que en muchas ocasiones te dicen que los ingredientes en este caso son seguros. Sin embargo, no estamos tan seguros de que así lo sea. Existe una dependencia también con los cigarrillos electrónicos, y desafortunadamente, como estos han empezado y tienen un auge tremendo ahorita, inclusive hay gente que no fumaba, como se ve bonito, se ve elegante, se ve aspiracional, se ve de todo ese tipo de cosas, los han empezado a utilizar, ¿no? Y los efectos de salud de largo plazo de estos dispositivos pues todavía no los conocemos, porque tienen poco de haberse ya se empiezan a ver algunos estudios que pueden provocar algunas de las enfermedades que hemos mencionado. Okay. No son tan inocuos como la gente piensa o como lo dice el vendedor. Entonces, volvemos a lo mismo. Es importante pues dejar el tabaco. Las situaciones que acarrean. Bueno, yo soy de la idea de que por la presencia de las enfermedades que provoca, pues debieran de ser una parte suficiente como para tratar de dejar el vicio, ¿verdad? Pero pues creo que no es así. Y tenemos los ejemplos. Hay ley. La ley antitabaco de México entró en vigor el 1 de julio del 2009. En ella, lo voy a leer aquí, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud aseguró en un comunicado que quedaba prohibido fumar en espacios públicos cerrados, edificios públicos, ya sea federales, estatales y municipales, restaurantes, bares y discotecas. Las nuevas reglas fueron detallando cada una de ellas en términos para la expedición de permisos sanitarios previos de importación y licencias sanitarias. Pero fíjense, volvemos a caer desde el 2009, estamos en el año 2019, o sea, hace 10 años, el 1 de julio, casi 10 años, restaurantes, bares, discotecas, en los cuales si usted va a un restaurante, vuelvo a insistir, encuentras en la parte cerrada espacios que aparentemente son para fumadores. Eso, el aire es el aire, señores, lo que se mueve en el volumen, en el espacio que se encuentre, esto se genera. Y como mencioné al principio de nuestra plática, hay a nivel mundial 7 millones de muertes ocasionadas por esta situación, de las cuales dentro de estas 1 millón son por las personas que no fuman, pero que inhalan de alguna forma lo que los fumadores están aventando, o simplemente el cigarrillo encendido. Bueno, un dato final así rapidito, los fumadores de segunda mano que le llaman, o el que está ahí acompañando, también esos tienen una incidencia más elevada de las enfermedades que dijimos que provoca el tabaquismo. Es decir, se han estudiado, aunque ellos no fumen, si están allí... De bronquios, Sí, tienen más frecuencia, hay más incidencia de estas enfermedades, incluso de los cánceres que mencionamos, en los familiares. Es decir, es mejor, bueno, si alguien se quiere suicidar, sálgase allá a fumar o donde quiera, porque si lo hace delante de los niños, en la casa,
pues va a originar también esas enfermedades, las que él tiene. Que eso es algo bien importante, acaba de mencionar nuevamente usted a los niños, doctor, les recordamos, chequen, tengan cuidado con sus niños, porque ellos los imitan, ellos aspiran o sueñan ser como sus padres. Los ven fumar, sus hijos querrán fumar en la mayoría de los casos. O al menos probarlo o verlo, porque a mi padre o a mi madre se le antoja. Entonces, pues oye, ¿qué es lo que fuma? Que le gustaría también a esta criatura hacer. Le recordamos que estamos en su programa, hemos terminado su programa contra el cáncer. El tema del día de hoy, el impacto del tabaco en la salud. Los esperamos la próxima semana. No se pueden seguir comunicando con nosotros al 81 82 80 03 42. Gracias a todos los que se han estado comunicando con nosotros, de inclusive Perú, Guatemala y otros lugares, donde nos han hecho comentarios y observaciones de los temas que hemos estado presentando. Doctor. Hasta la próxima, Elisa. Si Dios quiere, estaremos con ustedes aquí el próximo sábado, de nuevo a las 11 de la mañana.